La primera pregunta nos dice, un niño al cual se le encuentra parasitosis con Giardia lamblia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Bueno, recordemos que la Giardia es un parásito bastante preguntado en realidad en los exámenes. Fundamentalmente porque ocasiona a nivel intestinal un síndrome famoso de malabsorción, que desde luego no es muy común en todos los parásitos. Este síndrome de malabsorción obviamente va a ser consecuencia de que el niño, generalmente el más afectado, ¿no? Pueda tener, por ejemplo, diarrea, pero también pueda tener malabsorción de los nutrientes principales. Con ello, obviamente, va a tener alteración en el crecimiento, trastornos del crecimiento. Y las diarreas que ocasiona este síndrome de malabsorción se caracteriza por presentar pues heces con bastante, por ejemplo, grasa, que se le llama esteatorrea, ¿no? Son obviamente unas heces que no han sido pues totalmente depuradas, por eso es que las heces salen totalmente eh, falta, digamos, de haber eliminado todo lo que es las impurezas, ¿no? Y además también los alimentos pueden pasar por ahí, en este caso las grasas que va a dar esa característica peculiar, ¿no? De las heces grasosas que muchas veces flotan, ¿no? Cuando uno hace deposiciones. Esa es una característica importantísima. Entonces no es una diarrea pues como otras que quizás causa sangrado, que quizás causa deposiciones líquidas. Entonces el síndrome de malabsorción es algo característico de quién, de la Giardia-Lamblia. Sin el modo de contagiarse, pues, es a través de la ingestión por la forma infectante. Entonces, ¿cuál es la forma infectante de la Giardia lamblia? La forma infectante son los quistes de Giardia lamblia. Generalmente se da, pues, en el consumo de alimentos mal lavados, ¿no? O alimentos que han sido regados, o sea, en su cultivo con aguas residuales, ¿no? Aguas residuales, como ustedes saben, son el agua, pues, que sucia, el agua que se obtiene, pues, a partir de las impurezas, ¿no? De haber utilizado el agua previamente, y eso va, pues, a los vegetales. Por eso es que realmente utilizar aguas muchas veces residuales es terrible para la salud, ¿no? Y a nivel de infección, fundamentalmente la Giardia lamblia va a afectar desde luego al duodeno y al yeyuno. Sin embargo, también se encuentran trofosoditos que pueden llegar hasta el intestino grueso e incluso hasta la vesícula biliar, ¿no? Por eso la alternativa A sería incorrecta. La A sería incorrecta. Y la alternativa C, pues también, me dice, no requiere tratamiento por ser inofensiva, ¿no? Al contrario, la Giardia lamblia sí requiere tratamiento. La Giardia lamblia, pues el tratamiento ideal para estos parásitos es el uso de metronidazol, ¿no? Pregunta de examen. Metronidazol. También se puede utilizar tinidazol como otra opción. Fundamentalmente metronidazol. Entonces la clave correcta sería la letra B. Causa el famoso síndrome de malabsorción, que es algo bastante característico. Esta pregunta es en realidad bastante sencilla. Es una pregunta clásica que ha venido un par de veces en los exámenes de preinternado. Dice, la relación correcta entre los gérmenes que producen la neumonía y la vía de infección es. Acá es muy fácil recordar, ¿ya? En cuanto a vías de infección de neumonía, sobre todo los llamados gérmenes atípicos y los gérmenes típicos, ¿no? En realidad esta nomenclatura viene más que todo del síntoma que causa, ¿no? Los gérmenes típicos, como ustedes saben, pues son, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que es el representante más importante de infección a nivel del sistema respiratorio, sobre todo inferior. Entonces se llama típico porque el cuadro que produce a nivel neumónico es el más conocido, que se lleva pues por fiebre, paciente que tiene tos productiva, ¿no? Y puede tener disnea, ¿no? Y a la radiografía, doctor, tiene una imagen importante en consolidado lobar, ¿no? Consolidado lobar. Esta es la radiografía y el paciente va a tener el compromiso de un lobo, ¿no? Puede ser el medio superior o el inferior, por ejemplo, y es una consolidación, una visión de una región de opacidad. Opacidad se llama en radiología lo que es blanco, mientras que el lúcido es lo que es negro. Entonces es blanco obviamente la imagen, ¿no? Y el pulmón más bien es radiolúcido. Este cuadro característico, pues por eso se le llama germen típico. En cambio hay otros gérmenes llamados atípicos,
que se llaman así porque el cuadro que ocasionan no es típico. ¿Cómo es el cuadro que ellos ocasionan? A veces el paciente puede estar sin fiebre y a veces la tos no es tan productiva. Quiere decir que puede ser una tos seca, no con flema, no esputo amarillo como es el caso, ¿no? Y la radiografía me puede mostrar una radiografía entre comillas limpia, o sea que no hay casi alguna evidencia de daño, o un patrón intersticial, ¿no? Este patrón es típico de neumonía atípica, ¿ya? No se vamos a ver un consolidado clásico, sino un patrón realmente intersticial y que a veces incluso se puede informar como una radiografía normal. Pero en los gérmenes atípicos, acá están sobre todo la legionela, que es bastante prevalente en Estados Unidos, el micoplasma y también, por ejemplo, el SARS, pues, ¿no? Como el coronavirus. Miren que esta es una pregunta antigua, en realidad, antes de que venga el coronavirus, pues, en la actual cepa que tenemos, ¿no? El coronavirus siempre ha existido, solo que esta, pues, es bastante dañina, ¿no? Y en realidad no hay inmunidad, pues, para el ser humano importante, desde luego, ¿no? Es un nuevo fenómeno que estamos viviendo. La clave de aquí, para responder a esta pregunta, es que los gérmenes típicos, la vía de contagio suele ser por aspiración, ¿no? Aspiración. Mientras que en los gérmenes atípicos es por inhalación. Y si se dan cuenta, ¿no? Legionela, disematógena, micoplasma, aspiración, todas estas son incorrectas, porque el micoplasma es una atípico. Streptococo debería decir aspiración, pero dice inhalación. Hemófilus debería ser aspiración y dice inhalación. ¿Cuál sería la única correcta? Esta, ¿no? El coronavirus por inhalación. ¿Ya? Germen atípico por inhalación. Esta pregunta es bastante sencilla y espero que sí se acuerden de esto. Ya luego de lo que hemos hablado. Muy bien. De los siguientes enunciados no es un criterio de Ramsson, me dice esta pregunta. Acuérdate que los criterios de Ramsson son criterios, ¿para qué, doctor? Para ver severidad de pancreatitis, ¿no? Actualmente no son usados en realidad, pero siempre pueden preguntar en los exámenes. Me sirve para ver criterios de severidad de pancreatitis. La pancreatitis es el diagnóstico, acuérdense ustedes, por el cuadro clínico, que es típico, es un dolor que está generalmente en la zona del mesogastrio y puede ir hacia atrás, en faja se le llama, ¿no? Dolor en faja o cinturón. Este dolor obviamente suele ser moderado a severo. También hay aumento de enzimas pancreáticas al examen. Tú le tomas laboratorio y vas a encontrar aumento de lipasa y aumento de amilasa. Y también puedes encontrar una imagen a nivel ya sea ecográfico, tomográfico, con hallazgos de inflamación del páncreas, ¿no? Estos pacientes entonces con pancreatitis, ¿no? Antiguamente se hablaba de la escala de Ransom o clasificación de Ransom. Esa escala de Ransom me veía criterios al ingreso, o sea, ni bien el paciente entraba en emergencia, autor, yo podía evaluar algunas cosas, y luego a los 2 días o 48 horas. ¿Qué voy a medir en la escala de Ransom? En la escala de Ransom, y aquí viene justamente la pregunta al ingreso. La edad, por ejemplo, la edad mayor de 55 años es un criterio de gravedad. Leucocitos más de 16.000, ese es el ingreso, ojo, ¿ah? Glucosa más de 200, LDH mayor de 350 y AST más de 250. ¿Ya? Este es el famoso tejido también, ¿no? Más de 250. Y a las 48 horas voy a medir otras cosas, ¿ya? Esto es al ingreso, ni bien ingresa el paciente. A las 48 horas de ingresado se mide el hematocrito, entonces una baja de hematocrito más del 10% se considera un criterio de gravedad. Aumento del boom más de 5, calcio menor de 8, PO2 menor de 60, un déficit de base mayor de 4 y un secuestro estimado de líquidos mayor de 6 litros. Estos son los criterios de Ransom. Como ves acá, está edad mayor de 55, perdón, leucocito más de 16, balance negativo mayor de 6 litros. Y lo que no corresponde pues sería la letra B, ¿no? Que me dice calcio mayor de 8. Eso es incorrecto. Es calcio menor de 8. Calcio menor de 8. Mucho cuidado. La siguiente me dice, ¿cuál de las siguientes es una causa de hipertensión de la porta?
o sinusoidal, me dice la pregunta, ¿no? Esta es una pregunta bastante también sencilla, chicos, que ahora vamos a explicarla un poquito. Acá nosotros tenemos que recordar lo que es las causas de hipertensión portal, ¿no? Tenemos generalmente, vamos a poner acá, causas de hipertensión portal. Las causas de hipertensión portal se clasifican según la ubicación del daño, ¿ya? Según la ubicación del daño a nivel hepático, ¿ya? Entonces por eso es que se puede dividir, ven acá, en una causa prehepática, intrahepática y postsinusoidal. Por ejemplo, doctor, ¿cuál es una causa prehepática de hipertensión pulmonar? ¿Cuál es una causa prehepática, no? Todo lo que tiene que ver con alteraciones a nivel trombosis de venas, pues que estén antes del hígado. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, la vena esplénica, ¿no? La misma vena porta. Intrahepática. La intrahepática, a su vez, se puede dividir, vamos a poner acá. La intrahepática, a su vez, se puede dividir en presinusoidal, en sinusoidal y en postsinusoidal, ¿no? En la presinusoidal, mayormente hablamos de esquistosomatosis, infecciones por esquistosoma, por ejemplo, lo que es hepatotoxicidad por algunos medicamentos, ¿no? Acá vamos a mencionar, por ejemplo, la acetoprina. También la cirrosis biliar primaria en estadios iniciales, por ejemplo. A nivel de ocasión que daño a nivel del sinusoide. Ah, acá está sobre todo la cirrosis, ¿ya? Acá si te preguntaran, la cirrosis es una causa intrahepática y si te preguntan dentro de intrahepática, sinusoidal, ¿ya? Cirrosis alcohólica, cirrosis secundaria, hepatitis crónica, hepatitis alcohólica. Y en la postsinusoidal hablamos de enfermedades que afectan a las venas. Una de ellas, por ejemplo, muy conocida, es la trombosis de las venas suprahepáticas. Venas suprahepáticas. Esta es la enfermedad de Budd-Chiari. Trombosis de las venas suprahepáticas. Y poshepática, que me había quedado por acá. Y causa poshepática. Acá ya me hablan obviamente de causas que no tienen que ver del hígado directamente, ¿no? Sino de algo que está después. ¿Qué estaría después? La vena cava inferior, ¿no? Alteraciones de la vena cava inferior. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, ¿ya? Esas son causas que también pueden causar daño portal, ¿ya? Entonces la pregunta nos decía, ¿cuál de las siguientes causa hipertensión portal postsinusoidal? Fasciol hepática, hepatoma, enfermedad de Wilson. Esto, estrongiloides, me habla de causas pues netamente sinusoidales o presinusoidales. Mientras que la oclusión venosa hepática sería la alternativa correcta. ¿Ya? Esa es la letra C. Es una pregunta bastante hecha, formulada, no se asusten. ¿Ya? Ya ustedes saben eso y no van a volver a fallar. Muy bien, y la pregunta última me dice, la prueba analítica que mejor diferencia una anemia ferropénica de una anemia de enfermedad crónica. Esto también es una pregunta sencilla. ¿Por qué, chicos? Acá obviamente la diferencia, digamos, que podemos ver, ¿no? En estas dos anemias, obviamente, tanto la anemia ferropénica como la anemia por enfermedad crónica, obviamente van a tener pues la hemoglobina disminuida, ¿no? Esa es la condición de la anemia, la hemoglobina disminuida. Luego hablando del volumen corpuscular medio, el volumen corpuscular medio me indica el tamaño de la hematía, ¿no? El tamaño. Volumen corpuscular alto, más de 90, volumen corpuscular bajo, menos de 70, 60. En la ferropénica, en los pacientes
que tienen déficit de hierro, pues la anemia clásicamente es una anemia microcítica hipocrómica. Microcítica hipocrómica. Mientras que en la enfermedad crónica el tamaño suele ser normal, por eso es normocítica y el color también, normocrómica. Los glóbulos rojos, entonces el volumen corpuscular medio em, en las ferropénicas va a estar disminuido. Mientras que en la enfermedad crónica debería estar normal. Otro evento importante, desde luego, va a ser la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media va a estar disminuido. Esto justamente me indica el color de la hematía y qué tanta concentración de hemoglobina tiene. Mientras que en la anemia por enfermedades crónicas va a estar normal. Y otro dato, pues, recontra importante es la ferritina. Tú sabes que el diagnóstico de la anemia justamente ferropénica se hace con la ferritina. ¿Cómo está? Disminuido, pregunta de examen, ¿no? El mejor parámetro para el diagnóstico de la anemia ferropénica, la ferritina. ¿Y cómo va a estar, doctor, en la enfermedad crónica? Ah, pues en la enfermedad crónica va a estar o normal o va a estar alta, ¿no? Va a estar alta. Acuérdate que en las inflamaciones, enfermedades inflamatorias, ¿no? La ferritina va a estar elevada. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? El COVID, la ferritina está volando. En el caso de la enfermedad STIL, que es una enfermedad autoinmune inflamatoria, va a estar volando, ¿no? En muchas enfermedades inflamatorias, la ferritina es un marcador de inflamación. Entonces, en las enfermedades crónicas, la ferritina va a estar o normal o va a estar alta. Ya, este es un parámetro importantísimo. Mientras que en la anemia ferropénica, pues la ferritina va a estar baja. Este es un incluso criterio tan específico y sensible que es el más importante. Así que por eso, por ese motivo, la clave aquí sería letra E. ¿Ya? Letra E. Muy bien. Los siguientes confirma el diagnóstico de lupus, ¿no? Hay que recordar siempre en realidad los criterios clásicos de lupus. Los criterios clásicos, digamos, son los más utilizados, los más conocidos. Estos criterios, recuérdate, son 11 y el diagnóstico se hace con 4 de ellos. El primero es la presencia del eritema facial. Desde luego es el rash en ala de mariposa. El 2 es la presencia de daño crónico a nivel de la piel, conocido como lupus discoide. El 3 es la fotosensibilidad, el aumento de las lesiones con la presencia del sol. 4 es la presencia de úlceras orales no dolorosas. Úlceras orales no dolorosas. 5, una artritis, pero de tipo no erosiva. Eso lo diferencia de la artritis reumatoide. 6, la presencia de derrame pleural y pericárdico, conocido como la serositis. 7, presencia de enfermedad renal, que generalmente se trata de una proteinuria o presencia de cilindros hemáticos o celulares. 8, alteración neurológica. La alteración neurológica va de convulsiones hasta psicosis. 9, alteración hematológica, que obviamente tiene que ver con la presencia de anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia o trombocitopenia. 10, alteraciones inmunológicas. Las alteraciones inmunológicas son la presencia del anticuerpo anti-ADN, el anti-SMIT o los antifosfolipídicos. Y finalmente el 11 me habla de la presencia del anticuerpo ANA positivo, ¿no? Desde luego que la alternativa A, B me hablan desde luego de lesiones compatibles con lupus, pero si me presenta la alternativa D en la cual hay 4 justamente de estas, pues obviamente voy a ir por esa. Artritis no deformante, fotosensibilidad, leucopenia y pleuritis. ¿Ya? Por lo tanto, la clave mejor sería la letra D. Esta pregunta es interesante. Dice, señale cuál de las siguientes situaciones es característica de una gasometría arterial con valores de pH 7.34, PCO2 en 60 y bicarbonato en 32. Recuerden ustedes que nosotros primero tenemos que ver si se trata de una acidosis o de una alcalosis. Eso de ahí lo vamos a obtener con el pH. El pH normal en realidad es de 7.35 hasta 7.45. Nosotros tenemos en realidad el valor de 7.4, ¿no? Menos de 7.35, si el valor es menor de 7.35, hablaremos de una acidosis. Y si el valor es mayor de 7.45, hablaremos de una alcalosis. Y luego tenemos que ver si el problema es respiratorio o es metabólico. Para ello nosotros nos preguntamos, desde luego, ¿no? En el caso de la acidosis puede ser causada ya sea por la elevación del CO2, a eso llamamos una acidosis respiratoria, ¿no? O por una disminución del bicarbonato.
A eso le vamos a llamar metabólica. ¿Ya? Recuerda que el CO2 es un ácido y por lo tanto va a aumentar la acidosis, mientras que el HCO3 es álcali o base, y por lo tanto su disminución va a causar acidosis. ¿Ya? En cuanto a la alcalosis, que es un pH mayor a 7.4, lo puede causar ya sea la disminución de CO2 o el aumento de bicarbonato. Si se trata de una disminución del CO2, vamos a hablar de una alcalosis respiratoria. Y si se trata de un aumento del bicarbonato, vamos a hablar de una alcalosis metabólica. Eso de acá tienen que tenerlo ustedes bien claro, ¿ya? Hay que tenerlo eso bien claro. Ahora, lo que tenemos que también tener claro es la respuesta del cuerpo, ¿no? Si el paciente tiene una acidosis respiratoria, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Como va a aumentar la acidosis, también tiene que aumentar el bicarbonato para tratar de compensarlo. Recuerda que el bicarbonato va a causar una alcalosis, que vendría a ser lo contrario. Fácilmente también te recuerdas porque siempre si uno aumenta, el otro también debe aumentar. Mira, fácil. Disminuye el CO3, ¿qué va a pasar con el CO2? Va a disminuir. Es una respuesta fácil y lógica que te puedes aprender. Si baja el HCO3 y causa acidosis, el CO2 también va a tratar de bajar para que causar la alcalosis contraria, obviamente, ¿no? Igual, entonces tú ya dices, ok, si hay una alcalosis respiratoria en la cual el CO2 ha bajado, entonces por tanto el bicarbonato también va a bajar como respuesta compensatoria. Y en este caso, el CO2 debe aumentar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el diagnóstico inicial. Acá nos dan un pH de 7.34. Por lo tanto, ¿en qué escenario estamos? A ver, estamos en una acidosis, doctor, primero, porque el pH está bajo. Estamos en una acidosis. Bueno, ¿y cómo está el CO2 y el bicarbonato? Ambos están aumentados. Entonces, ¿qué está ocasionando esta acidosis? ¿El aumento del CO2 o la baja del bicarbonato? El aumento del CO2 o la baja del bicarbonato. Acá vemos claramente que el que está aumentado es el CO2, ¿no? Para hablar de aumento de CO2 tenemos el valor de 40 y el bicarbonato 24. Esos valores son los fijos que tienes que aprenderte. Acá el CO2 está elevado. Ah, entonces estamos ante una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, en la acidosis respiratoria, ya estoy hablando de cálculo, acidosis respiratoria, tenemos que encontrar dos escenarios. En la aguda, si la acidosis es abrupta, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2, el bicarbonato debe bajar 1, un mil equivalente. Mientras que en la crónica, por cada 10 que aumenta el PO2, el bicarbonato debe bajar de 3 a 4 valores. Entonces tú dices, ok, el CO2 está a 40, normal, y ahora está a 60, ha aumentado en 20. Entonces, por cada 10 que aumenta, debe bajar 1. Entonces, ha aumentado 20, son 2 veces 10. Por lo tanto, en una aguda debería bajar el bicarbonato en 2 y en esas de aquí debería bajar entre 6 a 8. Vemos que el bicarbonato, perdón, en este caso aumentado, sí tiene que aumentar. Entonces, aumentar, sí, aumentar es. Acuérdate, ¿no? Que si aumenta el CO2, la respuesta es que aumente. Entonces el bicarbonato está en 24 y ahora está en 32. Ha tenido una alza de 8. Estamos ante un caso de una crónica, porque en el agudo hubiera aumentado máximo 2, o sea, hubiera llegado hasta 26. Pero acá ha llegado hasta 32. Entonces estamos ante un caso de acidosis respiratoria crónica. Acidosis respiratoria crónica, muy bien. La siguiente dice, para establecer el pronóstico de hemorragia intracerebral es recomendable tener en cuenta los siguientes criterios. Acuérdate que la hemorragia intracerebral, si te preguntan cuál es el factor más importante de la causa de la hemorragia intracerebral. Ah, el factor más importante, ahí sí desde luego, vamos a ver acá, es la hipertensión arterial. Ese es el factor más importante. Otro importante, la angiopatía amiloide y también los traumatismos. ¿Mm? Hipertensión arterial, las cifras elevadas de presión arterial. Esa es la causa, pero ahora vamos a ver el pronóstico. ¿Qué quiere decir? El paciente, pues, si va a ir mal o bien, si va a fallecer o quizás no. Entonces, la cifra de hipertensión arterial no se relaciona con el pronóstico. No quiere decir que si la presión arterial está a 150 hasta 120, el paciente va a ir mejor o peor. Lo que más importa cuando hay un daño cerebral, por ejemplo, es el estado de conciencia del paciente, ¿no? Si el paciente tiene una conciencia tranquila, o sea, está despertazo, está recontra despierto,
Alerta, eso probablemente es una hemorragia en ese momento que no es tan grave. Puede tener una hemorragia, pero el paciente está despierto. El tamaño del sangrado también, eso sí es un factor de pronóstico. Si el sangrado es más grande, obviamente el pronóstico es peor. Eso sí es un factor importante. Y el desplazamiento de las estructuras de la línea media se refieren al fenómeno en el cual cuando tú ves una tomografía cerebral, y acá tenemos la mitad del cerebro, que generalmente es el cuerpo calloso o más arriba de la voz del cerebro, que separa el hemisferio pues derecho del izquierdo, cuando nosotros tenemos que una estructura, generalmente pues los hemisferios, están yendo hacia acá, por ejemplo, este hemisferio derecho se está yendo y desplaza la línea media de aquí hacia la izquierda. Este desplazamiento obviamente me habla de que el paciente tiene una cantidad más grande de hemorragia que está causando un desplazamiento de la línea media. Y eso obviamente empeora el pronóstico. Por lo tanto, lo único que no tiene que ver con que si el paciente va a estar peor o mejor es la hipertensión. Es la hipertensión. Solamente ya le dije que es un factor importante para la causa, pero no me habla de que el paciente va a ir mal o peor. ¿Ya? Muy bien. La siguiente me dice, ¿cuál es el criterio para clasificar un cuadro clínico como un asma, perdón, persistente moderada? ¿Ya? ¿Cuáles los criterios para clasificar como un asma persistente moderada? Y acá vamos a recordar la clasificación. Es una clasificación también clásica, ¿no? Que siempre se usa para recordar los niveles de asma. Acá tenemos el asma intermitente, son clasificaciones de pacientes relativamente estables, ¿no? No pacientes que están en la emergencia. Persistente leve, persistente moderada y la persistente grave, ¿no? La persistente grave. ¿Qué evaluamos acá? Mayormente es una clasificación clínica, síntomas diurnos, síntomas nocturnos. Por acá podemos hablar de las exacerbaciones y el FEP. ¿Ya? Vamos a ver. En el caso de la intermitente, los síntomas en el día, quiere decir la sibilancia, ¿no? La molestia que tiene el paciente mayormente. Generalmente no hay, o al menos son 2 veces o menos a la semana. 2 veces o menos a la semana. En el caso de la persistente leve, ya son más de 2 veces por semana. Más de 2 veces a la semana. Persistente moderada ya son diarios los síntomas. Todos los días tiene en la mañana problemas, todos los días. Y la persistente grave son continuos, o sea, varias veces al día. Varias veces al día. En caso de los síntomas nocturnos, que el paciente pues tiene problemas en la noche, en el caso del intermitente es no más de 2 veces al mes, ¿ya? No más de 2 veces al mes. 2 veces por mes o menos. En el caso de la persistente leve son más de 2 veces por mes. 2 veces por mes. En el caso de la persistente moderada es más de una vez a la semana. Más de una vez por semana. Y en el caso de la persistente grave se consideran como frecuentes. Ya muy frecuentes, ¿no? Más de una vez a la semana ya no, más frecuentes. Diarios incluso. En el caso de las exacerbaciones, que es cuando el paciente pues tiene un ataque de crisis asmático y tiene que ir a la emergencia, a nebulizarse. En la intermitente es ninguna. En la persistente leve es una o ninguna, ¿no? Una o ninguna, todavía puede estar acá. Acá son 2 o más al año. 2 o más al año y aquí también comparte la misma frecuencia, 2 o más al año. La fe, por ejemplo, ¿no? Puede estar normal en estos pacientes. Está normal tanto en el persistente leve como en el intermitente, ¿ya? Mientras que en el caso del persistente moderado va a estar más de 60, pero menos de 80%. Y en la persistente grave, estos pacientes ya tienen un FEB menos de 60%. Entonces, los criterios más importantes de los que me dicen aquí para hablar justamente de asma persistente moderada va a ser los síntomas nocturnos, ¿no? Más de una vez a la semana. Síntomas nocturnos más de una vez a la semana. Esta es justamente el que hemos hablado. Y la última pregunta me dice, ¿cuál es el tratamiento de la anemia ferropénica? ¿No? Esa pregunta, por ejemplo, también ustedes tienen que sacarla. Cuando nosotros vemos una pregunta en la cual
me dan generalmente una opción, pero más, o sea, me dan algo más, casi siempre es la respuesta, a menos que esté errado totalmente. Si bien es cierto, el tratamiento, pues obviamente es la base del sulfato ferroso, pero también podemos acompañarlo con vitamina C, que necesariamente no, pues lo vamos a dar en tabletas, sino puede ser obviamente en las mismas bebidas. Por eso siempre se aconseja que tomes la pastilla con limonadas, con jugo de toronja, con jugos pues ácidos, ¿no? Que tienen vitamina C. ¿Ya? Eso es algo que tienen que saber. El hierro se absorbe mejor con vitamina C. ¿Qué hace la vitamina C, doctor? Potencia la absorción en el intestino, potencia la absorción en el intestino. ¿Ya? Entonces siempre se aconseja tomar las pastillas con vitamina C. Puede ser generalmente a nivel de dieta simplemente, ¿no? Y en el caso de sulfato ferroso, recuerdo, en el caso de sulfato ferroso se recomienda una dosis de hierro elemental de 100 a 200 miligramos. De 100 a 200 miligramos. Esa es la dosis de hierro elemental. El hierro elemental está en las pastillas de sulfato ferroso, más o menos en el porcentaje, pues, es el 20%, ¿ya? De una pastilla que tiene 300 miligramos de sulfato ferroso, el hierro elemental que hay en esta pastilla es el 20%, 60 miligramos. ¿Ya? Por eso se recomienda dosis para anemia, sulfato ferroso, 300 miligramos vía oral cada 8 horas. 300 miligramos cada 8 horas, que me da una dosis total en el día, más o menos de 180 miligramos. ¿Ya? Y el tratamiento tiene que darse desde luego por varios meses. 3 a 6 meses mínimo. ¿Ya? Entonces la mejor respuesta aquí sería la letra A. Letra A. La C más bien interrumpe, ¿no? Los antiácidos malogran más bien la absorción del sulfato ferroso. La primera pregunta me dice, el mecanismo más frecuente de la ictericia en un paciente con colelitiasis es. Bueno, acá hay que recordar que desde luego, tanto la colangitis como la coledocolitiasis me pueden causar ictericia, ¿no? En el caso de la colangitis, acuérdate, existe una triada muy característica que es la triada de Charcot. La triada de Charcot agrupa tres problemas de la colangitis, ¿no? Uno es el dolor abdominal, otro es la fiebre y otro es la ictericia. Es la famosa triada de Charcot. En la colangitis, lo que ocurre generalmente es que existe previamente una coledocolitiasis, ¿no? Hay una obstrucción ocasionada por un cálculo del conducto del colédoco que aumenta los niveles de bilirrubina, obviamente porque disminuye la eliminación de la misma y se produce la ictericia. Además, el paciente con colangitis obviamente tiene un cuadro infeccioso. Entonces, ambos problemas, tanto la colangitis como la coledocolitiasis, desde luego me causan ictericia. Sin embargo, la causa de esta ictericia viene a ser en ambos casos por la migración del cálculo, ¿no? O sea, la migración del cálculo vendría a ser el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la migración del cálculo, que justamente dice el mecanismo más frecuente de la ictericia en un paciente que tiene colelitiasis, o sea, tiene cálculos en la vesícula, ¿cuál es? Ah, pues que estos cálculos migren y produzcan la ictericia, ya sea por coledocolitiasis o colangitis. Entonces, si se dan cuenta, la clave B contiene a la clave D y E. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. Además que también me están hablando de mecanismo de producción. ¿Ya? En todo caso, que les quede ahí como aprendizaje, que si tenemos una respuesta que engloba a las demás, pues obviamente esa es la que hay que preferir. La siguiente me dice, de las enfermedades siguientes, ¿cuál no produce hiperuricemia por sobreproducción de uratos? La hiperuricemia, desde luego estamos hablando de cuando existe un ácido úrico más de 7. Esto se llama hiperuricemia. Y la hiperuricemia tiene varias causas, ¿no? Acuérdate que lo característico en un paciente con hiperuricemia es que el paciente esté asintomático, pero también puede causar molestias y enfermedades, como en el caso de la gota, ¿no? La artritis, acuérdate, es la manifestación
más frecuente que da en un paciente con ácido úrico, desde luego que sí desarrolla enfermedad, pero un gran porcentaje más bien se permanece asintomático. ¿Ya? Eso de aquí tiene que ver con la famosa gota. Ahora, en cuanto a las causas de elevación de la hiperuricemia, tenemos aquí dos bloques importantes, ¿no? Uno es las causas primarias, o sea, la hiperuricemia de tipo primaria, y lo otro es la hiperuricemia secundaria. En ambos casos tenemos como mecanismos de producción de esta hiperuricemia el aumento de la producción de ácido úrico. Entonces, aquí hay una hiperproducción ¿de quién? Del ácido úrico. Por acá tenemos una disminución de la excreción del ácido úrico. Entonces, estos dos mecanismos son importantes. Tanto el aumento de la producción del ácido úrico o el otro mecanismo es que la eliminación del mismo pues es deficiente. ¿Ya? Ahora, primarias y secundarias tiene que ver desde luego con el origen, ¿no? En el caso de las secundarias son por enfermedades o por condiciones externas. En cambio, la primaria son generalmente por razones idiopáticas o por razones genéticas, ¿no? Entonces, en el caso de las genéticas, por ejemplo, acá tenemos algunas deficiencias de las enzimas. Una deficiencia importante es de la hiposantina, guanina, fosforribosil transferasa, que es una enzima muy importante. Esa deficiencia puede ser parcial, lo que se conoce como síndrome de Signe-Miller-Kelly, o puede ser total, que se conoce como el famoso síndrome de Lesch-Nyhan. Ambas son enfermedades en realidad del depósito de lisosomas, ¿no? Son enfermedades genéticas. Y en este grupazo también tenemos a la glucogenosis, la famosa glucogenosis, que son enfermedades de los lisosomas y que también causan dismorfias, ¿no? O sea, alteraciones de la cara, ¿no? Implantación de las cejas, etcétera. Son enfermedades genéticas que están relacionadas al incremento del ácido úrico. Y en el caso de la disminución de la expresión del ácido úrico, acá tenemos una muy importante solamente, la verdad es que no existen muchas. Es una enfermedad en la cual hay una hiperfunción de un transportador que es el URAT1, ¿ya? En cambio, en el grupo de las secundarias, acá tenemos, sí, por hiperproducción de ácido úrico, tenemos desde luego lo que es la dieta, ¿ya? El origen exógeno. Por ejemplo, el etanol, el alcohol es un factor muy importante para la producción de ácido úrico, ¿ok? Entonces, el etanol es un factor muy importante para la producción del ácido úrico. Por otro lado, tenemos también, por ejemplo, las dietas ricas en purinas, ¿no? Acá sobre todo están los mariscos. También, en general, las dietas hipercalóricas aumentan el nivel del ácido úrico. Ojo, ¿no? Las carnes también. Muy bien. Y luego tenemos enfermedades en las cuales hay un aumento del recambio celular. O sea que las células van cambiando cada rato. Acá tenemos la psoriasis, tenemos las anemias hemolíticas, por ejemplo. Las anemias hemolíticas, las enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Las enfermedades linfoproliferativas, el mieloma múltiple, etcétera, ¿no? Incluso las neoplasias también. Hay un aumento del recambio. Mientras más células nuevas haya, va a haber más nivel de ácido úrico. Y en el caso de las secundarias, que es la disminución de la excreción, puede ser secundaria a fármacos. Por ejemplo, acá tenemos a los diuréticos, entre ellas las tiazidas, pero también la furosemida. Sin embargo, el que más ocasiona problemas aquí son las tiazidas, ¿ya? Acuérdate por eso esa pregunta famosa que venía de un paciente con hipertensión, ¿no? Que tenía gota, ¿cuál medicamento no puede tomar? Paciente con hipertensión que tiene gota, ¿cuál medicamento no puede tomar? Y la respuesta es tiazida, porque aumenta el nivel de ácido úrico, ¿ok? También acá tenemos, por ejemplo, la piracinamida, el etambutol y algunos antirretrovirales. Y otros mecanismos son problemas a nivel renal, las enfermedades renales crónicas, ¿no? Con muchas causas de por medio. Una de las causas, por ejemplo, es la poliquistosis renal, ¿ya? La poliquistosis renal. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuál no produce hiperuricemia por sobreproducción de uratos? La respuesta sería la poliquistosis, porque la poliquistosis produce hiperuricemia, pero por disminución de la excreción, ¿no? Por disminución de la excreción. Muy bien. La siguiente pregunta me dice, las principales acciones de control de la rabia urbana. Me dice, ¿cuáles son? Vamos a hablar un poco de rabia, ¿ya? Ya que vamos a tratar de sacar un poco de provecho a esta pregunta. Acuérdate que la rabia, clásicamente, motivo de
salud pública existen dos, ¿no? La rabia urbana y la rabia silvestre. La rabia silvestre, desde luego, es la que es, por ejemplo, dirigida, contagiada por el murciélago, ¿no? Mientras que la rabia urbana es la que se produce obviamente en las regiones pues urbanas a través de los perros, sobre todo, ¿no? Perros y gatos. Acuérdate que existe un periodo de transmisibilidad, vamos a poner acá. Periodo de transmisibilidad, que en los perros y gatos aproximadamente es entre 3 a 7 días antes de que comiencen los signos clínicos y además es durante todo el curso de la enfermedad. Entonces, entre 3 a 7 días antes de que tengan los signos clínicos pueden transmitir la rabia y obviamente durante todo el curso de la enfermedad. Algunas definiciones operacionales que sería también bueno tenerlas en cuenta. Hablamos, por ejemplo, de caso probable de rabia. Este es un paciente que presenta síndrome neurológico agudo, ¿no? Una encefalitis, caracterizado generalmente por una hiperactividad, ¿no? De la persona, que se sigue por una parálisis que puede ir hasta el coma y la muerte, ¿no? Generalmente la muerte puede generarse entre 4 a 7 días después de la aparición del primer síntoma. Y puede o no existir el antecedente de la mordedura o contacto con un animal. Esa es una definición de caso probable, pues, ¿no? Pero cuando hablamos de caso confirmado, es todo caso probable que además ya es confirmado ya sea por detección del virus de la rabia, por inmunofluorescencia directa en tejido cerebral, eso es obviamente post-mortem, ¿no? Detección del virus por inmunofluorescencia en biopsia cutánea también, esto de aquí sí es obviamente antemortem, ¿no? Detección también por inmunofluorescencia en, acá, inmunofluorescencia, ¿no? Después de haber inoculado el líquido cefalorraquídeo del paciente en, por ejemplo, en otro tejido, ¿no? Por ejemplo, de ratones. Otro es detección de los anticuerpos neutralizantes en el líquido cefalorraquídeo de la persona también, no vacunada generalmente. Y la otra, desde luego, que es la más rápida, es la identificación de los antígenos víricos por PCR, ¿no? PCR. El caso sospechoso, vamos a poner acá, es durante un brote, ¿no? O una zona en la cual hay pues rabia silvestre, ¿no? Desde luego, todo paciente que tiene signo neurológico, ¿no? Con o sin antecedente de mordedura, pero que está en un área, pues obviamente susceptible, es un caso, desde luego, sospechoso, ¿ya? Entonces, esas son las definiciones de la rabia. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la principal acción de control? Obviamente la A no va a ser una eliminación masiva de perros. Educación sanitaria y eliminación tampoco. Vacunación de perros y gatos, ¿no? Vacunación de perros. La D, por supuesto, no lo es. Atención de personas mordidas es ya, digamos, algo muy posterior, ¿no? La mejor respuesta y lo que también funciona en las guías de luego es la C. Vacunación de perros y gatos, ¿eh? Esta pregunta es bastante interesante. Me dice, son indicaciones de profilaxis antibiótica, todas las siguientes excepto uno. ¿Qué es la profilaxis antibiótica, doctor? La profilaxis antibiótica es administrar el antibiótico previamente, o sea, cuando no hay enfermedad, previo a la enfermedad. ¿Ya? Entonces, el paciente no tiene la enfermedad y yo le voy a administrar de forma preventiva un antibiótico. ¿Para qué? Para cubrirlo de una posible enfermedad infecciosa. ¿Ya? Entonces, en el caso de la, por ejemplo, procedimiento estomatológico, o sea, el niño va a ir al odontólogo, van a hacerle curación, puede sangrar, y el niño presenta un CIB. Este es correcto. Es un paciente que tiene una malformación cardiovascular y yo le voy a prevenir seguro para alguna infección, pues, por estafilococo streptococcus. Muy bien. La B, gastroenteritis recidivante, me dice. O sea, la gastroenteritis, la infección, obviamente, del aparato digestivo, no hay una indicación de profilaxis. O sea, te voy a dar un medicamento para que no te diarrea. No, no hay, aquí sí no hay ninguna indicación. La otra dice urodismorfias con infecciones recurrentes. Claro, o sea, pacientes que tienen alteraciones de las vías urinarias, ¿no? Los niños, por ejemplo. Alteraciones de las vías urinarias que les predispone a tener infecciones urinarias cada momento. Ahí sí se puede dar profilaxis preventiva, ahí sí.
de contacto inmediato con meningitis, por supuesto, ¿no? Los pacientes que cuando hay una meningitis meningocócica, esta es una meningitis altamente contagiosa, ¿no? Por eso que si ustedes les preguntan en los exámenes, ojo, si en el examen te preguntan que hay un caso de meningitis y luego otro niño y otro niño, eso de ahí no es una meningitis por estreptococo, eso es una meningitis por meningococo, ojo, porque esta de aquí sí es epidémica, a diferencia del estreptococo, ¿ya? Entonces no te olvides de eso. La causa, desde luego, es la Neisseria, en este caso meningitidis, no la gonorrea, ojo, es su hermana, imagínate, ¿ya? Neisseria meningitidis, también conocido como meningococo. Y la otitis aguda en niños recurrente, que le viene en cada momento, eso también es posible hacer profilaxis, darle una dosis para que no le dé, ¿ya? Preventivamente. En cambio, la B, no. ¿Ya? Aquí la mejor clave es la B, gastroenteritis, no damos antibióticos para prevenir diarrea. Muy bien. Y finalmente me vino esta pregunta, dice, ¿cuál es el tipo de agente etiológico más frecuente en una miocarditis infecciosa? Y vamos a dar acá algunos tips de miocarditis, ¿ya? La miocarditis más frecuente es de tipo viral, ¿ya? A la viral también se le conocía como idiopática, y de entre ellos los más frecuentes son los enterovirus. Y de estos enterovirus, vamos a recordar por favor siempre al, Coxsackie B. Coxsackie B. También tenemos otros virus importantes, sí, al adenovirus, la influencia, el Epstein-Barr y el citomegalovirus. Estos de aquí también pueden causar miocarditis, ¿ya? El espectro puede ser desde un paciente que es asintomático hasta un paciente que le da una insuficiencia cardíaca que a veces puede ser mortal. Casi siempre el paciente tiene previamente una infección tipo viral, obviamente, ¿no? Una infección viral de vías respiratorias altas, o sea, parece que es como si fuera un resfrío, ¿no? Antes del problema. Y muchas veces se asocia a pericarditis, ¿no? Esta pericarditis que se asocia, pues obviamente da las características del dolor torácico, por ejemplo, ¿no? Y en casos más graves, como les decía, puede dar insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es una de las causas más importantes de mortalidad en estos pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico en realidad, el gol estándar, pues vendría a ser la biopsia del endomiocardio. Pero esto no se hace, ¿no? En realidad no se hace. Normalmente, el cuadro clínico de diagnóstico, un paciente que ha tenido previamente una infección viral, ¿no? Puede tener dolor torácico y puede hacer también elevación de enzimas cardíacas, ¿no? PSR y BCG elevado. La que se eleva más que todo es la troponina, ¿no? No siempre, pero también se eleva. PSR y BCG elevado. Y en el EKG, si podemos encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar en realidad signos inespecíficos, ¿ya? Pero si encontramos alguna variación, generalmente es alteración del ST, ¿ya? Puede parecer un ST elevado, puede parecer un ST deprimido, y generalmente eso de aquí es en muchas derivadas, o en la mayoría, ¿ya? A diferencia del infarto, que es limitado en una sola vascular. Acá no, como es una miocarditis, el paciente puede tener alteraciones en muchas derivadas. Y más adelante pudiera acompañar de arritmias, pero esto es más que todo por complicación, no por la misma enfermedad. ¿Ya? Más que todo. ¿Cuál es el tratamiento de las miocarditis? Mayormente el tratamiento es de soporte y monitoreo, ¿no? Hay que hospitalizar al paciente, hay que monitorizarlo, sobre todo por el tema de las arritmias que pueden aparecer, ¿no? Que pueden aparecer. Se recomienda analgesia por paracetamol, no AINES. No hay antivirales tampoco efectivos y más que todo, como les digo, pues monitoreo y restringir el esfuerzo físico. ¿Ya? Entonces la respuesta acá sería el tipo de agente etiológico más frecuente es el Coxsackie, sería virus, ¿no? La D. La primera pregunta me dice, paciente mujer de 50 años que en su posoperatorio primer día presenta disnea, dificultad respiratoria, paciente seguro está muy agitada y dolor torácico de inicio totalmente brusco. El diagnóstico es un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué se espera de encontrar en la radiografía de tórax? Este es un cuadro muy característico del tromboembolismo pulmonar, famoso TEP. El tromboembolismo pulmonar sucede en pacientes que tienen riesgo para hacer embolismo. Por ejemplo, pacientes que tienen policitemia, pacientes que tienen algún tipo de neoplasia o cáncer, que también favorece el embolismo.
pacientes que tienen, por ejemplo, arritmias cardíacas como fibrilación auricular, que favorecen la presencia de émbolos. Cuando este émbolo va al pulmón, a las arterias pulmonares, ocasiona el tromboembolismo pulmonar. El paciente generalmente van a verlo en los exámenes como un paciente que bruscamente presenta disnea, desaturación, falta de aire y necesita oxígeno. ¿Ok? Para hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pues el mejor examen que tenemos disponible es la angiotomografía pulmonar, sí, que es el que más se utiliza. Aquí vamos a ver desde luego la aparición de el émbolo y también la obstrucción del flujo de la arteria pulmonar. Doctor, ¿pero qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax? En la radiografía de tórax lo más frecuente es que no hayan alteraciones, ¿ok? Lo más frecuente es que en la placa esté normal. Más bien, si hubiera otra cosa, por ejemplo, pues vemos un infiltrado o vemos una consolidación, yo voy a pensar en otro diagnóstico, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, un infiltrado, puede corresponder a una congestión. Y si veo, pues, si veo una consolidación, esto va a ser generalmente una neumonía. Yo voy a ver en la placa de tórax, el tromboembolismo va a estar totalmente normal, ¿ya? Puede estar normal. Entonces, por eso que la alternativa correcta sería la letra C, ¿ok? Ese es justamente el motivo por el cual el diagnóstico se hace con un angio-TEM, ¿ok? Porque en la radiografía yo no voy a encontrar nada en un paciente con embolismo. Más bien, si yo tengo un paciente disnea con los antecedentes, veo una placa normal, pues me hace pensar todavía más de que se trata de un embolismo. La siguiente pregunta me dice mujer de 45 años, que es ama de casa y que tiene antecedente de asma controlada. Presenta prurito en dorso de los pies y tobillos que le obligan a un rascado intenso, apareciendo luego de un largo tiempo de molestias placas circunscritas en la piel engrosada. Mira que esto de acá, desde luego, no puede ir ni con psoriasis, no puede ir con dermatitis atópica, dermatitis de contacto o eczema crónico. La dermatitis de contacto se produce generalmente cuando hay algún objeto que puede estar causando una reacción en el paciente, ¿no? El ejemplo más típico es el níquel, el metal de, por ejemplo, el zinc, ¿no? Del zinc, el níquel, el botón del zinc que puede hacer una reacción tipo de dermatitis de contacto o usar una cadena quizás, ¿no? Esa es una típica reacción de dermatitis de contacto. En el caso de la dermatitis atópica, del eczema crónico, acuérdate que son enfermedades que vienen con un antecedente alérgico, sí, quizás por eso pueden haberse confundido por el tema del asma, pero la reacción, pues, las manifestaciones dermatológicas típicas es la presencia de costras, ¿no? De contenido, pues, una costra amarillenta, que es la costra típicamente seborreica, ¿no? Es una costra amarillenta que aparece sobre todo en lugares de los pliegues, en la cara y en la cabeza. Por ejemplo, en el surco nasogeniano, ¿no? Surco nasogeniano, a nivel de las orejas, ¿no? Los pliegues de los surcos, las arrugas de la piel también, ¿no? Las arrugas de la cara. Y desde luego en el cabello, ¿no? En el cabello también donde se deposita gran cantidad de placas de tipo costrosas amarillentas que corresponden al tema de la seborrea, ¿no? Entonces, esas son las lesiones características y aparecen en todo el cuerpo, ¿no? Sin ningún tipo de diferencia. En el caso de la señora, en cambio, es una paciente que tiene un prurito inicial que luego el rascado se vuelve una placa. Esa es una lesión totalmente secundaria, ¿no? Es una lesión secundaria, doctor, porque aparece luego de algún tipo de contacto o microtrauma en el paciente. Y esas placas pues forman lo que se conoce como líquen simple crónico, ¿no? El líquen simple crónico es una patología que aparece luego justamente de sensación de prurito y que se caracteriza por generalmente lesiones poligonales, que aparecen sobre todo en los miembros inferiores, sobre todo en los miembros inferiores. Esta definición entonces calza muy bien con el diagnóstico. Letra B, líquen simple crónico. Muy bien, la siguiente pregunta me dice, los trastornos hipocondríacos tienen las siguientes características, excepto. Vamos a hablar un poco de hipocondriasis, ¿ya? ¿Cuál es lo más importante del hipocondriasis? Esto habla de una exagerada y ansiosa preocupación, o un miedo de tener una enfermedad severa, que desde luego se vuelve serio cuando el paciente tiene algunos signos que le van a limitar
para realizar sus actividades, ¿no? ¿Cuáles son las características fundamentales? Entonces, temor de sufrir una enfermedad, persistencia de la preocupación a pesar, ¿no? Persistencia de la preocupación a pesar de que puede haber sido evaluado y se le ha dicho pues de que no hay ningún problema, ¿no? O sea, a pesar de que el médico le diga que no hay problema, persiste con la preocupación. La idea, la creencia de tener una enfermedad no es delusional como los trastornos de tipo somático y tampoco está circunscrita a preocupación, ¿no? No es preocupación por la apariencia. No es por la apariencia como puede ser, por ejemplo, en el trastorno dismorfóbico, ¿no? Dismorfofóbico, ¿no? En el cual el paciente pues se preocupa por su silueta, ¿no? Me siento gordo, me siento... Aquí no. Y tampoco, como les digo, es delusional, no es delusional. El paciente no tiene trastorno del pensamiento, no, de ninguna manera. La preocupación le causa distrés clínicamente significativo. Esta preocupación le va a causar distrés social, ¿no? En áreas en las cuales el paciente se desempeña, en el trabajo, ¿no? Y la duración del trastorno es por lo menos de 6 meses. Entonces, estos pacientes, como les digo, muestran gran preocupación por su salud, es la letra A correcta. Además, también pueden ser ansiosos, sobre todo esto se da en adultos jóvenes, ojo, ¿ah? O sea, en ancianos no existe tanto, más bien esto, el trastorno hipocondriaco. Se puede clasificar dentro de las neurosis, ansiedad, es un trastorno netamente de ansiedad, ¿no? Hipocondría, trastorno obsesivo compulsivo. Personalidad paranoide no, más bien, como hemos dicho bien claramente, ¿no? Descartamos de que el paciente tenga otro tipo, digamos, de alteraciones, ¿no? La personalidad paranoide, pues es una persona obviamente que tiene un rasgo esquizofrénico, ¿no? En la cual el paciente puede tener pues preocupación, pero porque alguien le quiere hacer daño, preocupación porque alguien le quiere hacer daño, ¿no? Puede ser que el paciente pueda tener alucinaciones auditivas de escuchar, pues, mensajes negativos, mensajes de odio, mensajes de amenaza, ¿no? Es lo que sucede en la personalidad paranoide. Eso de aquí no tiene que ver con la hipocondriasis, que es un tema netamente ansioso por el tema de enfermedad, ¿ya? Entonces la alternativa correcta que no va acá sería la letra E. Muy bien. Esto de aquí me dice el taponamiento cardíaco traumático se produce cuando el hemopericardio acumula, bueno, el nivel de líquido que puede haber normalmente en el pericardio es aproximadamente de 0 a 50 cc. Y ya pueden empezar a haber problemas cuando hay, pues a partir de 150 o 250 cc de sangre, acá ya puede ocasionar un problema y ocasionar un taponamiento cardíaco, ¿no? Desde luego las causas del taponamiento cardíaco son muchas y tienen que ver justamente con la presencia del líquido a nivel del pericárdico, ¿no? O sea, la presencia de líquido a nivel del pericardio puede causar un taponamiento cardíaco, pero depende desde luego de la gravedad del cuadro y también del volumen. Bueno, por acá entonces algunos datos. En realidad, para hacer el diagnóstico de taponamiento, ojo, ¿no? Tenemos que pensar en un paciente que esté, por ejemplo, en shock cardiogénico, ¿no? Que tenga bajo gasto cardíaco o signos de falla cardíaca derecha. Falla cardíaca derecha sin falla izquierda. Generalmente, desde luego, estamos que ver los antecedentes del paciente. Puede haber datos previos de algún tipo de afectación pericárdica, ¿no? Pericarditis aguda, por ejemplo. O otras causas que pueden predisponer también al taponamiento. Cateterismo cardíaco. ¿Qué más, doctor? Raramente infecciones pulmonares graves, ¿no? Infecciones pulmonares graves. Otra causa por ahí que podemos ver, doctores, es la presencia de cáncer, ¿no? Neoplasias. El cáncer también puede invadir, ojo, el pericardio y ser causa de derrame pericárdico. Si este derrame es muy, muy grave, puede causar desde luego un taponamiento, ¿eh? Como hemos tenido también muchas veces pacientes, ¿no? Paciente que se dializa también, paciente en diálisis también a veces puede ocupar, ¿no? Espacio en el pericardio líquido.
Y el cuadro clínico, pues, el paciente puede tener, son signos que no son específicos, pero puede haber dolor torácico, puede haber desde luego la falta de aire, fiebre y desde luego hipotensión, ¿no? Puede haber también hipotensión. En realidad, em, el caso cuando el paciente tiene un taponamiento grave, o sea, es un paciente que tiene esos signos que hemos hablado y además tiene pues un fallo a nivel circulatorio, tiene hipotensión, ¿no? Menos de presión menos de 90-50. El tratamiento indicado es la evacuación del derrame pericárdico. Esto se hace mediante una pericardiocentesis, ¿no? Pericardiocentesis. Este de aquí normalmente se puede hacer por dos vías. Una por acá. Puede ser por vía subsifoidea y puede ser por vía precordial. Y la otra técnica para favorecer al paciente, aparte de la pericardiocentesis, ¿no? Que es la punción a nivel subsifoidea precordial, es el drenaje quirúrgico, ¿no? Drenaje pericárdico quirúrgico. Este drenaje, sin embargo, tiene que hacerse en un medio muy acondicionado, por eso que no es necesariamente de elección, ojo, y mayormente se hace en circunstancias concretas. Por ejemplo, taponamiento, ¿no? Taponamiento no resuelto por pericardiocentesis, obviamente, ¿no? O que tiene mucha recidiva, ocasionado por pericarditis purulenta, una pericarditis purulenta que casi siempre necesita un drenaje permanente, ¿no? O un taponamiento que sigue a una intervención quirúrgica, ¿no? Si es operado del corazón y luego tiene un taponamiento, también es una indicación, ¿ya? Pero en general, si el paciente está muy inestable, lo mejor es hacer una pericardiocentesis ahí mismo, ¿ah? O antes de llevarlo a sala, porque el movimiento también lo puede perjudicar a ese paciente, ojo, ¿ah? Puede perjudicarlo, hacer que entre en paro. Estamos hablando de un taponamiento, desde luego grave. La respuesta acá entonces, muchachos, sería la letra A, 250 cc. Muy bien, y esta pregunta me dice, en relación a la hiperprolactinemia, elevación de la prolactina, que es una hormona muy importante para la producción, ¿no? De leche, acuérdense ustedes, que puede ser alterado en algunos casos, ¿no? Ese signo de producción de la leche, desde luego, en un estado que no debería serlo, se llama galactorrea, ¿no? Galactorrea cuando sale en leche, ¿no? En pacientes pues que no son mujeres embarazadas, desde luego, ¿no? Y me piden hablar de la respuesta correcta. Ese es un desorden hormonal a nivel de la hipófisis. La causa más frecuente de todas estas es la ingesta de fármacos. O sea, la causa más frecuente es farmacológica. ¿Qué fármacos, doctor? Bueno, acá tenemos que hablar desde luego de algunos fármacos que son inhibidores de la dopamina. ¿Por qué, doctor? Porque la dopamina, acuérdate, es el único control que tiene la prolactina, ¿no? Cuando la dopamina está alta, la prolactina está baja. Pero si por algún motivo la dopamina está muy disminuida, puede causar aumento de la producción de la prolactina. Entonces, ¿qué fármacos son los que causan esto? Normalmente los antipsicóticos, ¿no? Acuérdate, los antipsicóticos como el haloperidol, ¿no? O la clozapina. Estos de aquí disminuyen el nivel de dopamina, son bloqueantes de sus receptores. ¿Ya? Por ese motivo pueden causar como reacción adversa hiperprolactinemia. ¿Ya? Hiperprolactinemia. De los tumores más comunes que tenemos, vamos a poner acá, el prolactinoma es un tumor, es el tumor de la hipófisis más común, que justamente es una de las causas más importantes de hiperprolactinemia. El prolactinoma, acá hay una hiperplasia de las células, ¿no? Lactotropas que van a aumentar el nivel de prolactina. Ya, este prolactinoma, acuérdate que se ubica generalmente pues en la silla turca, ¿no? Se ubica a nivel de la silla turca. ¿Y qué pasa si el prolactinoma empieza a crecer mucho? Bueno, va a alterar una estructura que se llama el quiasma óptico, ¿no? Acuérdense ustedes que a este nivel se decusan las fibras del nervio óptico, ¿no? Y acá está el prolactinoma que empieza a crecer, a crecer. Cuando crece mucho, puede alterar lo que se llama, esta estructura se llama quiasma óptico.
quiasma óptico, y va a dar un defecto en los campos visuales al obstruir la labor, desde luego, del nervio óptico. Muy característico, este defecto que es preguntado bastante en oftalmología, es la hemianopsia heterónima bitemporal. ¿No? Entonces es el defecto que causa el crecimiento del prolactinoma. ¿Ok? En el caso del uso del prolactinoma se recomienda el uso de agonistas dopaminérgicos, ¿no? Acá se recomienda el uso de agonistas dopaminérgicos, ¿no? Como la bromocriptina, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Dice, la causa más frecuente es la medicamentosa. Eso es lo correcto, ¿no? El tratamiento de elección, el prolactinoma es la resección transeccional, depende en realidad del tipo de afectación. Muchos de ellos en realidad ni siquiera se operan. No afecta a pacientes varones, falso, ¿no? Dentro de los tumores hipoficiarios, el prolactinoma es una afectación poco frecuente, recontra falso, ¿no? Es uno de los más frecuentes, es más frecuente. Los anticonceptivos orales no alteran los niveles de prolactina en sangre. Ese es también incorrecto. Puede haber alguna alteración. No son los más importantes, pero también pueden causar. Muy bien. La primera pregunta me dice, a un paciente se le encuentra una imagen en la tomografía de páncreas, donde encontramos una gran tumoración líquida con zona sólida. ¿Cuál sería la primera posibilidad diagnóstica? Es la pregunta, ¿no? Acá yo veo que algunos se han confundido, de hecho, seguro algunos han marcado pseudoquiste. El pseudoquiste es una complicación que normalmente aparece en el contexto de una pancreatitis aguda. Cuando el paciente tiene pancreatitis aguda, el paciente puede tener por consiguiente la formación de un pseudoquiste, y este pseudoquiste puede persistir todavía muchas semanas o incluso meses. No siempre el pseudoquiste se opera, mayormente es un hallazgo que debemos nosotros simplemente controlarlo con imágenes. El pseudoquiste, desde luego, tiene la característica de que es bastante líquido, ¿no? Tiene sobre todo un componente líquido. En cambio, en este paciente sin antecedente previo de pancreatitis, pues probablemente estemos ante una neoplasia, ¿no? Una neoplasia que es una gran tumoración líquida, pero que tiene, como dice ahí, una zona sólida. ¿Ok? Entonces es muy frecuente el hallazgo más bien en este tipo de casos de neoplasias de tipo benignas. Y de estas, una de las más frecuentes es el cistoadenoma. El cistoadenoma seroso. Esta representa muy importantemente la mayoría de las lesiones quísticas, el 25% aproximadamente. Claro, otras lesiones simplemente quísticas, totalmente benignas, pueden ser pues quistes simples, ¿no? Pero este cistoadenoma seroso también puede tener un componente, desde luego, sólido, ¿no? Por otro lado, tenemos al otro tipo de neoplasia, que es el cistoadenoma mucinoso. Mucinoso. Estos de aquí, normalmente, presentan nódulos en la pared, presentan engrosamientos e incluso ulceración. Este tipo de lesiones, ¿no? Muy comúnmente son lesiones grandes, ¿ya? No son quistes pequeños, quistes simples de algunos milímetros o centímetros. Estos citoadenomas son lesiones bastante grandes, ¿no? Que obviamente la mayoría de veces son operables, sobre todo por el tipo benigno de lo cual se manifiestan, ¿ya? Pero pueden hacer un efecto, desde luego, de masa. Así que la mejor respuesta aquí sería la letra C, cistoadenoma. El cistoadenocarcinoma, desde luego, es la variante maligna de este tumor, ya que es menos frecuente que la parte benigna. Entonces la respuesta correcta acá sería la letra C. ¿Ya? Muy bien. Esta pregunta me dice, paciente portador de prótesis cardíaca metálica, alérgico a la penicilina, al que se le va a realizar broncoscopía diagnóstica, ¿qué profilaxis antibiótica utilizaría? Bueno, aquí la clave correcta que ahora damos es la letra C. Ya esa habría que corregir, me parece que en el simulacro está la letra B. Lo que sí es cierto es que clásicamente pues se considera la eritromicina y es cierto que incluso hasta ahora se le puede dar, ¿no? Sin embargo, las guías actuales consideran mejor dar clindamicina. Ahora, vamos a recordar un poco en qué tipo de procedimientos se puede dar esta profilaxis. ¿Ya? ¿En qué pacientes se recomienda dar profilaxis de endocarditis, ¿no? Desde luego que estamos hablando aquí de profilaxis de endocarditis. ¿Qué pacientes, doctor? Bueno,
Acá en pacientes que tienen prótesis valvular, ¿no? Presentan prótesis de tipo valvular. Pacientes que ya han tenido anteriormente endocarditis. Pacientes que tengan cardiopatías congénitas, cianóticas no reparadas. O cardiopatías congénitas reparadas de forma completa pero con material protésico, sobre todo en los primeros 6 meses. Y receptores de trasplante cardíaco, ¿no? Receptores de trasplante cardíaco que tengan regurgitación valvular debido a una anomalía valvular estructural. Estos pacientes se recomienda profilaxis. Ahora, ¿cuándo a estos pacientes con estas características se les va a dar en qué tipo de procedimientos? Vamos a ver por acá. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos, doctor? ¿Ya? Clásicamente lo que se hace acá es procedimientos odontológicos que conlleven una manipulación de las encías, manipulación gingival o de la región periapical del diente o algún tipo de perforación, ¿no? Perforación de la mucosa. Luego también en los procedimientos del tracto respiratorio, ¿no? ¿Cuáles, doctor? Los que lleven desde luego algún tipo de procedimiento invasivo, incisión o biopsia de la mucosa respiratoria, ¿no? O algún tipo de drenaje, por ejemplo, o una operación. Y por último, procedimientos a nivel del tracto genitourinario, ¿no? Sobre todo cistoscopía o cualquier tipo de manipulación, sobre todo en pacientes con infección activa. Ya, a este tipo de pacientes entonces se les va a realizar la profilaxis. ¿En quiénes no, doctor? Desde luego en los demás procedimientos, por ejemplo, sobre todo odontológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué procedimientos odontológicos no tienen nada que ver y no hay que hacerle profilaxis? Inyecciones, por ejemplo, a través de tejido no infectado, radiografías dentales, anestesia, ¿no? De tipo rutinaria, maniobras de restauración, en la cual no hay retracción gingival, ¿no? O sea, no hay compromiso de las encías, ahí no hay por qué hacerlo. Colocación de brackets, doctor, tampoco, ¿no? Extracción de un diente dañado, pero que no está infectado también. Ya mientras no haya manipulación de encías en realidad. ¿Qué otros procedimientos no debería darse? Procedimientos del tracto gastrointestinal, tampoco, ¿ya? Endoscopías, y no hay por qué hacer. Muy bien. Entonces, esas son las indicaciones, y una vez que ya hemos revisado, las indicaciones vamos a decir cuál es el tratamiento que se da, ¿no? En procedimientos dentales y procedimientos respiratorios, lo que se utiliza es la amoxicilina. Amoxicilina. Y para los alérgicos a la penicilina, como les digo, a los alérgicos se les puede dar clindamicina. ¿Ya? Clindamicina. Pero también, si es cierto, se puede dar acitro o claritromicina. ¿Ya? Pero actualmente estamos sobre todo con clinda. Y en los procedimientos genitourinarios, si el paciente es de alto riesgo, ahí vamos a utilizar, sí, por vía endovenosa, ampicilina, más gentamicina y amoxicilina. ¿Ya? O la otra opción es simplemente dar amoxicilina también. Ya, pero dar cada 6 horas también. Otra opción es ampicilina, perdón, dar cada 6 horas. Ya, esa es la profilaxis que se utiliza. Muy bien, entonces la respuesta aquí mejor, ok, actualmente es letra C. Letra C. Muy bien, ¿qué nos dice aquí esta pregunta? Esta pregunta nos dice, el shock hipovolémico se produce cuando la pérdida de la volemia llega a un minuto de, bueno, a un porcentaje, ¿no? A un tiempo de, entonces vamos a poner acá. En realidad acá lo que me trata de resaltar la pregunta simplemente es los tipos de pérdida sanguínea que puedan existir, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una posibilidad de shock hipovolémico, ¿no? Vamos a poner entonces aquí que los sangrados normalmente se pueden dividir de muchas formas. Una de ellas es la siguiente, ¿no? Leve, moderada, grave y masiva. El paciente va a tener aquí una pérdida de volemia y, bueno, acá vamos a tener la clínica, ¿no? Se dice que normalmente si hay una pérdida si hay una pérdida leve de 15%, ojo, que vamos a ponerles acá también en
aproximadamente en centímetros cúbicos, el paciente va a estar totalmente asintomático. Si el paciente tiene una pérdida de 15 hasta 30%, menos de 30%, el paciente aquí va a perder de 750 a 1500 centímetros cúbicos. Y este paciente ya va a poder tener una frecuencia cardíaca más de 100, ¿no? Va a tener una frialdad ligera y el paciente todavía va a tener una presión arterial sistólica más de 95 todavía, ¿no? Mientras que un paciente que ya pierde más del 30, por eso el número acá principal es 30, ¿ya? 30 para arriba, obviamente. Y aquí involucra de 1500 cc. Estamos hablando de un shock, ¿no? Desde los 1500 cc a 2000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Aquí el paciente ya va a tener una presión arterial sistólica menos de 95. Va a estar en estado de shock. Y la frecuencia cardíaca ya está más de 120. Va a tener palidez. Va a tener también pulso débil. Y en la masiva, doctor, acá ya estamos enfrentándonos pues a un paciente que ya tiene más de 40%, ¿no? Más de 2000 cc. Este paciente ya tiene una presión arterial sistólica menos de 80 todavía, ¿no? Es un paciente que va a estar letárgico incluso, ¿no? Entonces, desde luego que hablamos ya de un paciente con shock hipovolémico desde el estadio grave. Y el punto ahí de corte es 30%, ¿no? Ya está la presión baja, obviamente hay que tratar de resucitarla, pero ya estamos en un estado de shock. Ojo, no se confundan, shock hipovolémico, no estamos hablando de otro tipo de shock como séptico, etcétera, ¿no? Shock hipovolémico, ¿ya? Y aquí también, desde luego, ya estamos teniendo problemas de hipoperfusión, hipotensión o oliguria también, ¿no? E incluso ya confusión, ya algo de confusión. La respuesta correcta entonces acá sería la letra C. Muy bien. La siguiente pregunta me dice, paciente de 75 años con disnea, tos, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, crepitantes en el tercio superior de ambos pulmones y un pulso irregular de 160. En el EKG encontramos arritmia completa. Bueno, entonces acá primero tenemos que hacer los diagnósticos. Este es un paciente que tiene disnea, tos, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular. Desde luego estamos ante un caso de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y probablemente estemos ante un caso de edema agudo de pulmón, ¿no? ¿Por qué digo eso? Pues fácil, porque el paciente tiene crépitos, ¿no? Crépitos tiene el paciente, tiene ingurgitación yugular, eso quiere decir obviamente que el paciente está con un exceso de volumen, tiene tos, edema de miembros inferiores, que va también desde luego con la insuficiencia cardíaca, y la disnea, ¿no? Probablemente se trate de un edema agudo de pulmón. Entonces, tienes un paciente con edema agudo de pulmón que en este momento, además, tiene un pulso irregular. Entonces, ustedes ya saben que, ¿no? Acá dice un pulso irregular de 160 por minuto. Este paciente, desde luego, está probablemente con una fibrilación auricular, ¿no? ¿Por qué, doctor? Fácil, el pulso está muy aumentado y acuérdate que la FA es irregular, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la taquicardia paroxística, supraventricular, de la TPCV, ¿no? Que también hay una taquicardia, pero en este caso el pulso es regular, ¿no? En cambio, el QRS es totalmente irregular en el paciente con fibrilación, ¿no? El paciente está fibrilando, está el complejo QRS, a veces el complejo QRS es más corto, a veces es más largo, eso es una FA. Y acá desde luego me habla de una arritmia completa. Desde luego que es una arritmia una de las más frecuentes, ¿no? Cuando ustedes sean un paciente de que tenga una frecuencia cardíaca elevada y esté irregular, ausencia de onda P, no me lo dicen ahí, pero otra característica más importante, esa es una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, en la fibrilación auricular, desde luego, tenemos muchas terapias para poder darlos. Y vamos a ver las alternativas. ¿Por qué? Porque me dice bien claro que ya el paciente, ¿no? Está recibiendo una terapia. Dice, la mejor terapia endovenosa inicial es un diurético, ok, por supuesto vamos a darle un diurético por la congestión pulmonar. El paciente está lleno de líquido, vamos a darle furosemida, seguro endovenoso, para poder disminuirle la congestión, ¿no? Y de otro lado hay que tratar desde luego la arritmia. Muy bien. Entonces vamos a ver la natosio. La lidocaína no es un medicamento que se use para FA, eso se usa para pacientes con problemas de arritmias durante, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, ¿no?
Verapamil es una opción, atropina no es una opción. La atropina, al contrario, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la isoprenalina tampoco se utiliza en FA. Nos queda solamente la A y la C, ¿no? Sin embargo, la letra C, el verapamilo se usa, pero cada vez se está dejando menos de usar, en realidad. Hay menos también, por un lado, disponibilidad de la ampolla, por otro lado, también el verapamilo puede bajar la presión arterial. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado cuando hacemos verapamilo, que es un calcio antagonista, ¿no? Con estos pacientes, normalmente, si usamos verapamilo, hay que estar ahí vigilando la PA. Entonces, el anatócido C, en cambio, este es un medicamento que me ayuda mucho para disminuir la frecuencia cardíaca, controlar la frecuencia cardíaca en un paciente con fibrilación auricular y no tiene ese efecto tan potente de bajar la presión arterial. Por eso en realidad es el medicamento de elección que lo usamos mucho en pacientes con FA. Entonces la alternativa correcta aquí, sin lugar a dudas, sería la letra A, ¿ya? La anatócido C. Esta es una pregunta muy buena, muy interesante, concisa también, que la vamos a ver seguro en cardiología, ¿no? Desde luego. Y la última me dice, señale que no corresponde al síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, como sabemos, es un trastorno cromosómico. Vamos a poder hacer un pequeño resumen. El síndrome de Klinefelter. Este es un trastorno cromosómico, ¿no? En el cual existe un cromosoma, un cromosoma X repetido, ¿no? Es un paciente con un fenotipo de varón, ¿no? Pero sin embargo su cromosoma es 47, tiene en total y es XXY. XXY. Este es un trastorno cromosómico que da disfunción testicular e infertilidad. Infertilidad masculina. Infertilidad masculina. Otra característica importante de estos pacientes es la llamada azospermia, ¿no? Azospermia. Solamente en varones con mosaicismo, ya saben ustedes que el mosaicismo es cuando el paciente no tiene todos sus cromosomas, por decirlo así, alterados, ¿no? Entonces en esos pacientes obviamente va a haber menos, generalmente se veía la enfermedad. En esos pacientes sí puede haber células germinales, sobre todo en la juventud, ¿no? Lo que sucede en estos casos, ¿no? Se da generalmente una alteración en el cromosoma, como les digo, XXY. Por lo tanto, el paciente con síndrome de Klinefelter va a tener, va a presentar lo que se llama cromatina positiva, ¿no? Cromatina sexual positiva. A eso también se le llama cuerpos de Barr, ¿no? Cuerpos de Barr. Estos cuerpos de Barr van a estar presentes, van a estar incrementados en esos pacientes con síndrome de Klinefelter justamente por el tema del cromosoma X en exceso que pueda tener este paciente, ¿no? Si bien es cierto, el fenotipo es masculino, como les digo, pero el paciente puede tener también ginecomastia. Ya puede tener presencia, pues, aumento de mamas, pero igual el fenotipo sigue siendo masculino. ¿Ya? Entonces, entre las alternativas que nos ofrecen, ginecomastia, cromatina sexual positiva, está correcto, fenotipo masculino, azospermia y más bien la hipospadia, que es una alteración, ¿no? de la salida, en este caso de la uretra en el pene, por debajo de lo normal, pues es una malformación, pero que no se relaciona al síndrome de Klinefelter. ¿Ya? Entonces la correcta sería la C, ¿no? Que sería la que no corresponde. La C sería la que no corresponde al síndrome de Klinefelter. Respecto al pronóstico de la epilepsia, señale cuál es la correcta. Me dice, 30% de los niños podrán descontinuar exitosamente el tratamiento. ¿A qué se refiere? Porque esta pregunta en realidad más que todo habla sobre la descontinuación de tratamiento, ¿no? La decisión de detener el tratamiento es algo en realidad un poco controvertido. Sin embargo, que en algunas personas puede llegar a darse, ¿no? En el caso, por ejemplo, dice 30% de los niños podrán descontinuar exitosamente el tratamiento. Más o menos se considera un tratamiento exitoso cuando hay una ausencia de crisis de por lo menos 2 años. Vamos a poner acá. Tratamiento exitoso, una ausencia de crisis. Quiere decir que el paciente en 2 años no tiene convulsiones. En 2 años.
Entonces, más o menos, por porcentaje se ha visto que en el caso de los niños, puede ser de que el 60% pueda tener cierto tipo de tensión exitosa. Quiere decir que le suspendemos el tratamiento y el paciente ya no vuelve a convulsionar, ¿no? Y en el caso de los adultos, más o menos también el 60%. ¿Qué factores me pueden hacer pensar de que realmente va a ir bien a este paciente si yo le suspendo? Normalmente el tema de la normalización del electroencefalograma. Estamos hablando desde luego en un paciente con epilepsia, ojo, no estamos hablando de cualquier convulsión, no estamos hablando de un paciente, por ejemplo, con ACV, que convulsiona, un tumor cerebral, no, estamos hablando de la enfermedad conocida como epilepsia, ¿ok? Otros factores de buen pronóstico en estos casos, por ejemplo, sería un examen neurológico normal, incluido desde luego la parte de la inteligencia. Tú lo evalúas y el paciente está muy bien, ¿no? Y desde luego que tenga un solo tipo de crisis, que no haga crisis de diversos tipos. Entonces, esta decisión de suprimir el tratamiento en realidad es bastante individualizada. Generalmente pues tiene que hacerlo desde luego una persona experta y desde luego, como les decía, más o menos el tiempo es por lo menos de 2 años, ¿no? Otros pautan 5 años de que no ha tenido ningún tipo de crisis, ya sea focal, obviamente, o generalizada. Ujú. Y desde luego existe un riesgo igual, ¿no? De recidiva. O sea, si yo suspendo, aún con las condiciones más favorables, existe un riesgo de recidiva del 30%, del 40% aproximadamente. Lo que sí es también importante decir es que cuando tú suprimes y si el paciente recae, generalmente estas recaídas ocurren en los 2 primeros meses. En los 2 primeros meses, ¿no? Eso es lo que generalmente ocurre. Si el paciente pasa 2 meses o 3 meses sin recaídas, ya casi siempre el tratamiento ya tiene que detenerse. Por eso que de las alternativas, me dice la C, me dice el factor más predictivo es la ausencia de crisis en el último año. Un año no, pues, ¿no? Un año es muy poco en realidad. La mayor parte de las recurrencias ocurren en los primeros 3 meses, eso es cierto. La epilepsia no se cura, bueno, con esta aseveración sería incorrecto, a pesar de que es una enfermedad, pues, eh, orgánica, pero que a veces sí es posible dejar el tratamiento y que el paciente ya no necesite. Todos estos datos que les he dado, por si acaso, la mayoría está en el Farreras. Es una pregunta que puede ser evaluable en ese libro y desde luego muchas de las preguntas que vienen pueden ser corroboradas ahí. ¿Ok? Entonces la alternativa sería letra D, lo correcto. La mayor parte de las recurrencias ocurren en los primeros 3 meses después de suspender el tratamiento. Es una pregunta bastante específica en realidad esta, ¿no? Muy bien. Esta pregunta es de hematología, desde luego, y me dice, en la anemia megaloblástica, marque usted lo correcto. La A me dice, hay hemólisis intramedular debido a la alteración cualitativa de las células. Esto de aquí es correcto. En la anemia megaloblástica, acuérdate, el problema de la anemia megaloblástica, ¿cuál es? Ustedes recuerdan, es la disminución de la síntesis del ADN, ya sea por alteración de, pues, el metabolismo de la vitamina B12 o del ácido fólico. Ya saben ustedes que el más frecuente, si les preguntan, ojo, pregunta de examen, el más frecuente, ojo, es el ácido fólico. Esta disminución de la síntesis del ADN va a llegar como consecuencia a una alteración en las células precursoras. Es por ello que aproximadamente en casos severos el 90% de estas células precursoras, ¿no? Las precursoras de los eritrocitos van a destruirse en la médula, ¿no? A esto de acá se le llama pues hemólisis intramedular o también se le conoce como eritropoiesis inefectiva. Ya sabemos que esta eritropoiesis inefectiva, esta destrucción de las células, ¿a qué va a conllevar a un aumento de la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Aumento de la bilirrubina indirecta en la sangre. Y puede haber por esto una discreta ictericia, pero no es una ictericia tan
tan evidente, ¿no? En la semiología, pues hablamos de ictericia rubínica, ictericia verdínica, ¿no? La verdínica, por ejemplo, es la que se ve en los pacientes con obstrucción a nivel, por ejemplo, del ámpula, ¿no? Un ampuloma de un enema de páncreas. La ictericia es bastante, casi incluso amarilla fuerte, casi verde, por eso se le dice verdínica. Mientras que la ictericia ocasionada en estos casos se le dice rubínica. Es una ictericia discreta y no tan evidente, ¿no? Y desde luego se deposita una gran cantidad también de hierro en la médula ósea, un depósito de hierro en la médula ósea. ¿Cómo existe esta eritropoiesis que en realidad es ineficaz, que es parte del proceso de creación de las series? Justamente por eso la reticulocitosis no es tan marcada. Los reticulocitos aparecen generalmente cuando hay un tipo de daño a nivel periférico. O sea, el problema acá no es central. Pero en este caso el problema es central debido a la falta de producción de las series, ¿ya? Por lo tanto, lo que sería correcto sería la letra A. La alternativa B es incorrecto porque la presencia de macrocitosis generalmente se debe a alteraciones del ADN, no del ARN. Cursa con reticulocitosis también es falso. Los depósitos de hemosiderina están ausentes, al contrario, sí pueden estar aumentados. Y la trombocitosis no es un hallazgo frecuente, más bien lo que podemos hallar es trombopenia, o sea, justamente por la alteración a nivel de la formación de los precursores, también podemos incluso encontrar trombopenia, ¿ya? Trombopenia. Entonces la clave acá sería la letra A. La siguiente pregunta me dice, ¿hallazgos clínicos en el hipoparatiroidismo pueden ser excepto? Bueno, acá es una pregunta típica de hipotiroidismo que en realidad muchas veces cuando se hacen preguntas de hipotiroidismo, más que todo, o las preguntas orientadas en los exámenes de salud y ENAM son para diagnóstico, ¿no? Incluso residentado médico, no he visto muchas de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que llegar al diagnóstico en estos pacientes mayormente. El trastorno de hipotiroidismo, vamos a nosotros corroborarlo generalmente si la causa es primaria, o sea, de algún daño de la célula de la glándula tiroides misma, lo que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser una disminución de las hormonas tiroideas. Ya saben ustedes que las hormonas tiroideas fundamentalmente son la T3 y la T4. La triiodotironina y la tiroxina. Esta disminución de las hormonas tiroideas va a llevar a un aumento por feedback de la hormona precursora de estas. ¿Cuál es la hormona precursora? Es la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Esto se da, les estoy diciendo bien claro, en casos de hipotiroidismo primario, en el caso de que la glándula es el problema tiroides. Si el problema fuera la hipófisis, pues ahí más bien la TSH estaría baja y eso condicionaría una disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? Pero lo más frecuente es este mecanismo, por lo tanto el TSH va a estar elevado. El diagnóstico se hace de hecho con la hormona T4 libre disminuida y el TSH va a estar elevado. Y más bien, ¿cómo voy a hacer para controlar mi tratamiento? Cuando yo doy un tratamiento voy a esperar que la TSH baje, ¿no? Este en realidad es el control más importante del tratamiento del hipotiroidismo, ¿ya? La TSH tiene que estar baja. No lo voy a medir más que todo con la tiroxina, sino más bien con el TSH. Ahora, dentro de la clínica es bastante florida, ¿no? O sea, la clínica en realidad se explica porque las hormonas tiroideas llevan a cabo todo el metabolismo del cuerpo. Cuando las hormonas tiroideas están disminuidas, entonces el metabolismo también baja. Y este metabolismo puede ser a niveles múltiples del cuerpo, a nivel de la piel, a nivel del corazón. Podemos encontrar a nivel del corazón, doctor, por ejemplo, si hay hipotiroidismo, vamos a encontrar bradicardia. Si hay hipertiroidismo, encontraremos lo contrario. ¿Qué más podemos encontrar? En hipotiroidismo podemos encontrar hipertensión arterial, sobre todo diastólica. A nivel, por ejemplo, del cuerpo en general, del estado, fatiga podemos encontrar. A nivel de la nutrición, aumento de peso, paciente aumenta de peso. Paciente con intolerancia al frío. A nivel gastrointestinal, por ejemplo, esto es variable, puede haber estreñimiento generalmente.
estreñimiento. Y también podemos, otro hallazgo importantísimo, es que podemos encontrar en mujeres, sobre todo problemas de hipermenorrea, ¿no? Alteraciones menstruales u oligomenorrea. También podemos encontrar a nivel psíquico bradisiquia, paciente de pensamiento lento, y también de lenguaje lento, bradilalia, el paciente habla muy lento. Podemos encontrar también caída de cabello y también alteración de la voz, disfonía. También es esperable en pacientes con hipotiroidismo. El síndrome del túnel de carpo, por ejemplo, es un trastorno que también se relaciona bastante. Síndrome del túnel del carpo. Y también lo que vamos a encontrar en estos pacientes es aparición de reflejos osteotendinosos de relajación lenta, más bien, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú le tomas el reflejo y el reflejo se recupera lentamente, ¿no? Sale y luego se recupera muy lentamente. Eso se llama reflejo osteotendinoso de relajación lenta, que también es algo característico del hipotiroidismo. Entonces, lo que la pregunta me está diciendo es cuál de ellos no corresponde, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál de ellos no corresponde? Hipertensión sí, bradicardia. Lo que no corresponde es la letra E. Reflejos de fase de relajación rápida, falso. Esto es lo incorrecto. Esta pregunta me dice, ¿en cuál de las siguientes entidades clínicas no se ha demostrado que exista un claro mecanismo inmunológico? Y esta en realidad está un poco sencilla, sobre todo recordando de que estas enfermedades tienen un tratamiento, la mayoría, que tiene que ver con el tema de inmunosupresión, desde luego por una respuesta inmune. Si se dan cuenta, la única enfermedad que no tiene un tratamiento efectivo, específico, es la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad que combina tanto el daño de primera como segunda motoneurona y que el pronóstico aquí es bastante malo. Es una enfermedad bastante incapacitante en la cual el paciente va a tener alteraciones tanto de funciones superiores como de funciones también nerviosas y sensitivo-musculares, pero no tiene ningún tratamiento. En cambio, las demás tienen un tratamiento específico que justamente va con el tema inmune. La miastenia gravis, por ejemplo, es una enfermedad muy reconocida en la cual la causa de la enfermedad es un ataque autoinmune justamente contra los receptores de acetilcolina. Aquí la causa es un ataque autoinmune contra los receptores de acetilcolina. El tratamiento que nosotros manejamos en miastenia gravis, aparte de sintomáticos, pues se puede dar corticosteroides. En el caso del síndrome de Guillain-Barré también se ha determinado claramente que es un ataque autoinmune contra las estructuras periféricas de los nervios, ¿no? Acá también desde luego estamos hablando de estructuras, por ejemplo, como gangliósidos de las vainas de los nervios periféricos. Y el tratamiento, en el caso del síndrome de Guillain-Barré, también es una plasmaféresis, cuyo objetivo es inhibir a los autoanticuerpos que se han formado, o en todo caso las inmunoglobulinas, ¿no? Como ven, todos ellos tienen una base claramente inmune. En el caso de la dermatomiositis, esto de aquí se debe a un ataque sobre las células musculares y también desde luego el tejido dermato. Entonces aquí lo que vamos a hacer, el tratamiento es fundamentalmente con corticoides. Tratamiento con corticoides. En el caso de la esclerosis múltiple, esta es una enfermedad desmielinizante que ataca sobre todo el sistema nervioso central. Puede haber ataques contra focos de mielinización a nivel del encéfalo y también de la médula espinal. El tratamiento de la esclerosis múltiple también puede ser con pulsos de corticoides y con el uso del interferón. Como ven, todas estas de aquí tienen una base inmunológica, siendo la que no tenemos algo bien establecido en el caso de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Por lo tanto, la clave sería la letra B. ¿Sí? Y finalmente esta pregunta me dice, ¿cuál es la causa más frecuente de quilotórax? El quilotórax es una enfermedad, por ejemplo, en neonatos, muy importante porque en los neonatos es una de las causas, es la causa más frecuente de derrame pleural. En adultos, desde luego, no está a la cabeza de ningún modo. Antes del quilotórax existen muchas otras enfermedades, ¿no? que pueden causar derrame pleural. Sin embargo, tenemos que recordar que el quilotórax se llama, el quilotórax es la presencia normal
de un líquido de aspecto lechoso. Es blanco el líquido, ¿no? Esto es algo característico, es algo distintivo de cualquier otro tipo de derrame. Es un líquido blanquecino lechoso en el espacio pleural. Esto se va a presentar en el espacio pleural, desde luego. Y esto se origina a través del sistema linfático. Hay una obstrucción en el sistema linfático, algún tipo de lesión que va a ocasionar que la linfa se vaya a ese espacio. En realidad, como les digo, es poco frecuente, ¿no? ¿Qué tiene este líquido lechoso? Pues tiene gran cantidad de linfocitos, ¿no? Tiene cantidad de triglicéridos y de kilomicrones. Linfocitos, triglicéridos y kilomicrones, ¿no? Generalmente esto de aquí, como les digo, es a partir de la lesión de algún conducto, en este caso el conducto torácico, que es el que lleva la parte de la linfa, ¿no? Cuando se daña el conducto torácico en muchas enfermedades, pero la cabeza siempre vamos a tener, a la cabeza vamos a tener las causas traumáticas, ¿no? Como accidente. Sin embargo, dentro de esas tenemos la iatrogenia, desde luego, como la causa primaria, ¿no? Iatrogenia quiere decir algún error, algún tipo de intervención médica, como puede ser colocación de catéteres, ¿no? O algún tipo de procedimiento, algún tipo de operación. Entonces puede generar un daño y eso es lo más frecuente que se encuentra como la causa primaria. Pero también a eso se le puede llamar trauma, traumático, ¿no? O también desde luego un accidente también puede causarlo. También tenemos que hablar desde luego de causas neoplásicas y dentro de estas tendríamos que hablar de la segunda causa más importante. ¿Ya? Luego del trauma iatrogénico, vamos a nosotros marcar linfoma como causa más frecuente de quirótórax. También hay causas desconocidas como las llamadas idiopáticas, ¿ya? Entonces, es una entidad bastante rara en realidad, pero que se puede presentar en estas condiciones. De las alternativas, desde luego la que vamos a marcar aquí es la letra A, traumatismo.